tal, gente? Buenas noches. El día de hoy continuaremos con la lectura de Harry Potter y el misterio del príncipe en el capítulo 11 que lleva de título Con la ayuda de Hermione. Y dice más o menos así: como Hermione pronosticara, las horas libres de los alumnos de sexto no eran los periodos de dicha y tranquilidad con los que soñaba Ron, sino ratos para intentar ponerse al día en la ingente cantidad de deberes que les mandaban. Los chicos estudiaban como si tuvieran exámenes todos los días, y por si fuera poco, las clases exigían más concentración que nunca. Harry apenas entendía la mitad de lo que explicaba la profesora McGonagall. Hasta Hermione había tenido que pedirle que repitiera las instrucciones en un par de ocasiones. Aunque pareciera increíble, Harry destacaba inesperadamente en pociones gracias al príncipe mestizo, y eso fastidiaba cada vez más a Hermione. Se pedía a los alumnos que realizaran hechizos no verbales, no solo en defensa contra las artes oscuras, sino también en encantamientos y transformaciones. Muchas veces, en la sala común o durante las comidas, Harry miraba cómo sus compañeros de clase los veía colorados y haciendo fuerza como si hubieran ingerido un exceso de Lord Cacadura, pero se sabía en realidad que estaban esforzándose por realizar hechizos sin pronunciar los conjuros en voz alta. Por suerte, en los invernaderos encontraban cierto desahogo. En las clases de herbología trabajaban con las plantas cada vez más peligrosas, pero al menos todavía les permitían decir palabrotas si la tentácula venenosa los agarraba por sorpresa por detrás. Una de las consecuencias del gran volumen de trabajo y las frenéticas horas de prácticas de hechizos no verbales era la de que en ese momento Harry, Ron y Hermione no habían tenido tiempo de ir a visitar a Hagrid, quien ya no comía en la mesa de los profesores, lo cual era muy mala señal. Curiosamente, en pocas ocasiones en las que se habían cruzado por los pasillos o el jardín, él no los había visto ni oído sus saludos. Debemos ir y explicárselo, propuso Hermione el sábado siguiente a la hora del desayuno mientras miraban la enorme silla que una vez más Hagrid había dejado vacía en la mesa de los profesores. Esta mañana se celebran pruebas de selección de Quidditch, objetó Ron, y tenemos que practicar el encantamiento Aguamenti para el profesor Flitwick. Además, ¿qué quieres explicarle? ¿Cómo vamos a decirles que odiábamos su absurda asignatura? No la odiábamos, gritó Hermione. Eso dirás tú. Yo todavía me acuerdo de los escorbutos, dijo Ron sin entrar en detalles. Y créeme que no nos hemos salvado por un pelito. Tú no le oíste hablar del idiota de su hermano. Si nos hubiéramos matriculado en cuidado con las criaturas mágicas, ahora estaríamos enseñando a Grab a atarse los cordones con en los zapatos. Es insoportable no poder hablar con Hagrid, resopló Hermione con cara de disgusto. Iremos después del Quidditch, propuso Harry para tranquilizarla. Él también echaba de menos a Hagrid, aunque como Ron se alegraba de haberse librado de Grab. Pero es posible que las pruebas duren toda la mañana. Se ha apuntado mucha gente. Estaba un poco nervioso ante la perspectiva de su primera actuación como capitán. No entiendo por qué de repente el equipo despierta tanto interés. Vamos, Harry, dijo Hermione en un dejo de impaciencia. Lo que despierta interés no es el Quidditch, sino tú. Nunca habías provocado tanta atracción, pero francamente no me extraña, porque nunca habías estado tan guapetón. Ron se atragantó con un trozo de arenque ahumado. Hermione le lanzó una fugaz mirada de desdén y continuó. Ahora que todo el mundo sabe que decías la verdad, ¿no? La comunidad mágica ha tenido que admitir que estabas en lo cierto cuando asegurabas que Voldemort había regresado. Y es verdad que luchaste contra él 2 veces en los 2 últimos 2 años y que ambas ocasiones lograste escapar de sus garras. Ahora te llaman el elegido. Vamos, hombre. ¿Todavía no entiendes por qué la gente está fascinada contigo? De repente Harry notó mucho calor en el gran comedor pese a que el cielo todavía se veía frío y lluvioso. Además fuiste víctima de la persecución del ministerio, que intentó demostrar por todos los medios que eras un desequilibrado y un mentiroso, y aún conservas en la mano aún señales de lo que te hiciste escribiendo con tu propia sangre durante los castigos que te imponía aquella horrible mujer. Pero, pese a todo, te mantuviste firme en tu versión. Yo todavía celebro las marcas que me hicieron aquellos cerebros en el ministerio cuando me agarraron. Mira, terció Ron arremangándose la túnica. Y por si fuera poco, este verano has crecido más de un palmo, concluyó Hermione haciendo caso omiso de Ron.
Yo también soy alto, adujo Ron con desesperada. En ese momento llegaron las lechuzas del correo y al entrar por las ventanas salpicaron gotas de lluvia por todas partes. La mayoría de los alumnos recibían más correo de lo habitual, por lo que los padres preocupados querían saber cómo les iba a sus hijos y asimismo tranquilizarlos al respecto que en casa todo seguía bien. Harry no había recibido ninguna carta desde el inicio del curso. La única persona que se había carteado con él con regularidad estaba muerta. Había pensado que quizás Lupin le escribiría de vez en cuando, pero de momento no lo había hecho. Por eso se llevó de la sorpresa ver que Hedwig, su lechuza blanca, de escribir círculos entre una nube de lechuzas marrones y grises. El ave aterrizó delante de él, portando un gran paquete cuadrado. Poco después, otro paquete idéntico aterrizó delante de Ron, traído por su pequeña y agotada lechuza Pigweton. ¡Ajá! Exclamó Harry al desenvolver el suyo, encontrando un ejemplar de elaboración de las pociones avanzadas nuevecito, recién llegado de Flourish Bloods. Mira, qué bien, comentó Hermione encantada. Ahora podrás devolver ese libro garabateado. ¿Qué te pasa? Repuso Harry. Me lo quedaré. Ya verás. Lo he estado pensando y... Sacó el viejo ejemplar del príncipe mestizo de su mochila y tocó la cubierta con la varita al tiempo que murmuraba «Difindo». La cubierta se separó del libro. Acto seguido repitió la operación con el nuevo ante la escandalizada mirada de Hermione. A continuación, intercambió las cubiertas y les dio unos toques y dijo «Reparo». Ante ellos, tenían el ejemplar del príncipe disfrazado de libro nuevo, y el que acababa de llegar de Flourish Bloods se convirtió en un libro de segunda mano. A Slughorn le devolveré el nuevo con la cubierta vieja, no puede quejarse. Me ha costado 9 galeones. Hermione apretó los labios y se enfurruñó, pero la distrajo una tercera lechuza que aterrizó delante de ella, con el profeta de ese día. Lo extendió rápidamente y leyó la primera plana. ¿Ha muerto alguien que conozcamos? Preguntó Ron con ligereza. Formulaba la misma pregunta con el mismo tono cada vez que Hermione abría el periódico. No, pero ha habido más ataques de dementores y una detención. Me alegro. ¿A quién ha detenido? Preguntó Harry pensando en Bellatrix Lestrange. A Stan Shunpike, contestó Hermione. ¿Qué? Se extrañó el muchacho. Stanley Shunpike, el cobrador del autobús noctámbulo, el popular vehículo. Ha sido detenido como sospechoso de ser mortífago. El señor Shunpike, de 21 años, fue detenido a la última hora de anoche tras una redada en su casa, Clapham. ¿Que Stan Shunpike es mortífago? Se asombró Harry recordando al joven lleno de acné que había conocido hace 3 años atrás. No puede ser. Quizá está bajo de una maldición Imperius, sugirió Ron. Nunca se sabe. No lo parece, discrepó Hermione que seguía leyendo. Aquí dice que lo detuvieron porque en un pub lo oyeron hablar acerca de los planes secretos de los mortífagos. Levantó la cabeza y miró a sus amigos con ceño. Si hubiera estado bajo la maldición Imperius no se habría puesto a chismosear sobre esos planes, ¿no les parece? Quizás intentaba aparentar que sabía más cosas de las que en realidad sabía, argumentó Ron. ¿No era él quien aseguraba que iba a nombrarlo ministro de magia cuando pretendía ligar con aquellas velas? Sí, era él, afirmó Harry. No sé qué juegan. Mira que tomarse en serio a Stan. Supongo que pretender demostrar que a la comunidad mágica que son eficaces, discutió Hermione. La gente está muerta de miedo. ¿Sabían que los padres de las gemelas Patty quieren llevárselas a casa? Y que Lois Midgen se ha ido. Su padre vino a recogerla anoche. ¿Qué dices? Se extrañó Ron mirándolo con ojos como platos. Pero si en Hogwarts está mucho más seguros que sus casas. Aquí hay aurores y un montón de hechizos protectores nuevos. Y tenemos a Dumbledore. Me parece que a él no le... parece que él no lo hemos tenido las 24 horas del día, repuso Hermione bajando la voz y miró hacia la mesa de los profesores por encima del periódico. ¿No se han fijado? La semana pasada su asiento estuvo vacío tan a menudo como el de Hagrid. Harry y Ron miraron también y comprobaron que, en efecto, la silla del director estaba vacía. Entonces, Harry reparó que no lo había visto a Dumbledore desde su clase particular con él la semana anterior. Creo que se marchó del colegio para hacer algo de la orden, murmuró Hermione. No sé si la situación parece grave, ¿no? Ni Harry ni Ron contestaron.
Pero todos coincidían que en ese punto, el día anterior había vivido una experiencia terrible. Hannah Bott había tenido que salir de la clase de herbología para recibir la triste noticia de que habían encontrado muerta a su madre. Desde entonces no habían vuelto a verla. 5 minutos más tarde, cuando se dirigían al campo de Quidditch, se cruzaron con Lavender Brown y Parvati Patil, sabiendo que los padres de las gemelas Patil querían llevárselas de Hogwarts. A Harry no le extrañó que las dos íntimas amigas estuvieran diciéndose cosas al oído con cara de aflicción. Lo que sí sorprendió fue que cuando las chicas vieron a Ron, Parvati le dio un codazo a Lavender, que volvió la cabeza y dedicó al chico una sonrisa radiante. Ron parpadeó y luego titubeante le devolvió la sonrisa. De inmediato los andares del chico se volvieron presuntuosos. Harry resistió la tentación de reírse al recordar que Ron también se había aguantado la risa cuando se enteró que Malfoy le había roto la nariz. Hermione en cambio se mostró indiferente y distante hasta que llegaron al estadio de después de caminar bajo la fría y neblinosa llovizna. Una vez ahí, fue a buscar un asiento con las gradas para desearle buena suerte a Ron. Como Harry preveía, las pruebas duraron toda la mañana. Se habían presentado a la mitad de la casa de Gryffindor, desde nerviosos alumnos de primer año aferrados a escobas viejas del colegio, hasta alumnos de séptimo mucho más altos que el resto que mostraban una actitud intimidante. Entre ellos se hallaba un chico de elevada estatura, cabello crespo, a quien Harry había visto en el expreso de Hogwarts. Nos conocimos en el tren y en el compartimiento del viejo Sloggy, dijo el muchacho con aplomo, apartándose del grupo para estrecharle la mano. Cormac McLaggen, guardián. El año pasado no te presentaste a las pruebas, ¿verdad? Comentó Harry fijándose en su corpulencia y pensando que seguramente taparía los 3 aros de gol sin siquiera moverse. Pues no, estaba en la enfermería cuando se celebraron, explicó con cierta fanfarronería. Perdí una apuesta y me comí medio kilo de huevos de Doxy. Ah, vaya, dijo Harry. Bueno, si quieres esperar ahí. Señaló el borde del campo, cerca de donde estaba sentada Hermione, y le pareció detectar una pizca de irritación en la cara de McLaggen. ¿Acaso el chico esperaba un trato preferente por el hecho de que ambos eran alumnos predilectos del viejo Sloggy? Decidió empezar con una prueba elemental. Pidió a los aspirantes a entrar al equipo que se repartieran en grupos de 10 y dieron una vuelta al campo montados en sus escobas. Fue una decisión acertada porque los 10 primeros eran alumnos de primero y saltaba a la vista que volaban por primera vez, o casi. Solo uno consiguió mantenerse en el aire más de unos segundos y se llevó una sorpresa tan grande que se estrelló contra uno de los postes de gol. El segundo grupo formaban 10 de las niñas más tontas que Harry había conocido jamás. Cuando él le hizo sonar el silbato, se limitaron a echarse a reír abrazados las unas a las otras. Romilda Vane estaba entre ellas. Harry les mandó salir del campo y ellas, muy risueñas, fueron a sentarse en las gradas donde no hicieron otra cosa que molestar a los demás. El tercer grupo protagonizó un choque de cadena cuando todavía no habían terminado la vuelta al campo. En cuanto al grupo 4, la mayoría de sus integrantes se había presentado sin escoba, y los del quinto eran de Hufflepuff. ¿Sí, aquí alguien más que no sea de Gryffindor?, ordenó a Harry, que empezaba a perder la paciencia. Que se vaya ahora mismo, por favor. Tras una pausa, un par de alumnos de Ravenclaw salieron corriendo del campo riendo a carcajadas. Después de 2 horas, muchas quejas y varios berrinches, uno de ellos relacionado con una cometa 260 y varios dientes rotos, Harry disponía de 3 cazadoras. Katie Bell, que conservaba su puesto en el equipo tras una gran exhibición de Melissa Robbins, un nuevo elemento que tenía una habilidad especial para esquivar los bludgers, y Ginny Weasley, que había volado mejor que nadie y además había marcado 17 tantos. A pesar de que se estaba muy contento con sus nuevas cazadoras, a Harry se le había quedado afónico de tanto discutir con los que no estaban de acuerdo con su elección, y en ese momento libraba una batalla parecida con los golpeadores rechazados. Es mi última palabra, y si no se apartan ahora mismo para que pasen los guardianes, les echo un maleficio, les advirtió. Ninguno de los golpeadores elegidos tenía el estilo de Fred ni George, pero aún así estaba bastante satisfecho con ellos. Jimmy Pix, un alumno de tercero bajito pero ancho de hombros, que había hecho un enorme chichón en la cabeza a Harry con una bludger golpeada con una enorme energía, y Richie Coat, que parecía enclenque pero tenía buena puntería.
Los dos golpeadores se unieron a Katie de Melsa y Ginny con las gradas para ver la selección al último miembro del equipo. Harry había dejado la elección del guardián para el final porque creía que el estadio se habría vaciado y así los aspirantes no se sentirían tan presionados. Pero por desgracia, todos los jugadores rechazados y los numerosos curiosos que acudían después del prolongado desayuno se habían unido al público, de modo que había más gente que antes. Cada vez que un guardián volaba delante de los aros de gol, una parte de los espectadores aplaudía y la otra bucheaba. Harry buscó la mirada de Ron, a quien siempre lo habían traicionado los nervios. Confiaba en que tras haber ganado el último partido del curso pasado, se habría curado, pero, por lo visto, no era del caso porque Ron se había puesto verde. Ninguno de los 5 primeros aspirantes paró más de 2 lanzamientos. Para desesperación de Harry, Cornan McLaggen detuvo 4 de los 5 penaltis. Sin embargo, en el último se lanzó en la dirección equivocada. El público rió y lo abucheó, y él bajó a tierra haciendo rechinar los dientes. Cuando se montó en su barredora a 11, Ron parecía al borde del desmayo. ¡Buena suerte!, le gritó alguien desde las gradas. Harry miró esperando a ver a Hermione, pero se trataba de Lavender Brown. A él también le habría gustado taparse la cara con las manos como hizo ella un momento después, pero pensó que como capitán debía demostrar temple, así que se volvió dispuesto a ver la actuación de Ron. Pero su aprensión no estaba justificada. Ron paró 5 penaltis seguidos. Harry, tan contento como sorprendido, tuvo que esforzarse por no unirse a los gritos de júbilo del público. Se volvió hacia McLaggen para decirle que lo sentía pero que Ron le había ganado y se encontró con una enrojecida cara de McLaggen a escasos centímetros de la suya. Harry retrocedió un paso. La hermana de Ron ha hecho trampa, espetó McLaggen. En la sien le palpitaba una vena como la que Harry había visto latir tantas veces en la sien del tío Vernon. Se lo puso facilísimo. Te equivocas, replicó Harry con frialdad. Tuvo que esforzarse muchísimo. McLaggen dio un paso hacia atrás, hacia Harry, que esta vez no se arrendró. Déjame intentarlo otra vez. Ni hablar, se planteó Harry. Ya has tenido tu oportunidad. Has parado 4 y Ron ha parado 5, así que él se queda de guardián. Se lo ha ganado a pulso. Apártate. Por un instante creyó que McLaggen iba a darle un puñetazo, pero este se contentó con hacer la desagradable mueca y se marchó hecho un basilisco, murmurando vagas amenazas. Harry se dio vuelta. Su nuevo equipo lo miraba sonriente. Los felicito, dijo con voz ronca. Han volado muy bien. Has estado fenomenal, Ron. Esta vez sí era Hermione, que bajaba corriendo de las gradas. Harry vio que Lavender se marchaba del campo tomada del brazo de Parvati, con la cara de mal humor. Ron parecía muy satisfecho consigo mismo, incluso más alto de lo normal. Sonreía de oreja a oreja. Concretaron el primer entrenamiento para el siguiente jueves, y luego Harry, Ron y Hermione se despidieron de todos y se dirigieron a la cabaña de Hagrid. Por fin habían dejado de lloviznar, y un sol tenue intentaba atravesar las nubes. Harry estaba muerto de hambre, pero confiaba en que hubiera algo que comer en casa de Hagrid. Creí que no podría parar el cuarto penalti, iba diciendo Ron alegremente. El lanzamiento de Melsa fue peliagudo, ¿se fijaron? Llevaba un efecto. Sí, has estado sensacional, repuso Hermione risueña. Al menos lo he hecho mejor que McLaggen, se ufanó el chico. ¿Vieron cómo se lanzó en dirección opuesta en el quinto penalti? Parecía presa de un encantamiento con Fundus. Harry advirtió que Hermione se sonrojaba al oír esas palabras. Ron no se dio cuenta de nada. Estaba demasiado entusiasmado describiendo con todo detalle cada uno de los penaltis que había detenido. Buckbeak, el enorme hipogrifo gris, estaba amarrado delante de la caballa de Hagrid. Al ver acercarse a los muchachos, hizo un ruido seco con su pico afilado y giró desde su descomunal cabeza hacia ellos. ¡Oh, cielos!, dijo Hermione con nerviosismo. Todavía da un poco de miedo, ¿verdad? No digas tonterías, pero si has montado en él, le recordó Ron. Harry se adelantó y le hizo una reverencia mirándole a los ojos sin parpadear. Unos segundos después, Buckbeak le devolvió la reverencia. ¿Cómo estás?, susurró Harry y se acercó al animal para acariciarle la plumífera cabeza. Lo echas de menos, pero aquí con Hagrid estás bien, ¿verdad? Cuidado. Hagrid salió de las zancadas por detrás de la cabaña
Llevaba puesto un gran delantal con un estampado de flores y cargaba un saco de papas. Fang, su enorme perro jabalinero que le seguía los pasos, soltó un ladrido atronador y se abalanzó hacia los jóvenes. Apártense de él, o los va a dejar sin de... Ah, son ustedes. Fang saltaba sobre Hermione y Ron intentando lamerles las orejas. Hagrid los observó un momento y luego se dirigió hacia su cabaña dando largas zancadas. Entró y cerró la puerta. ¡Ay, madre! Se lamentó Hermione compungnida. No te preocupes, le tranquilizó Harry. Fue hasta la puerta y llamó con los nudillos. Hagrid, abre, que queremos hablar contigo. No se halla nada en el interior. O abres o derribaremos la puerta, amenazó y sacó su varita. Harry, dijo Hermione, no puedes. Claro que puedo. Apártense. Pero antes de que dijera nada más, la puerta se abrió de par en par, como si él sabía qué ocurriría, y apareció Hagrid, que se le quedó mirando con fiereza pese al cómico aspecto que ofrecía su delantal de flores. Estás hablando con un profesor, rugió. Con un profesor, Potter. ¿Cómo te atreves a amenazar con derribar mi puerta? Lo siento, señor, respondió Harry haciendo énfasis en la última palabra, y se guardó la varita en el bolsillo interior de la túnica. Hagrid estaba pasmado. ¿Desde cuándo me llamas señor? ¿Y desde cuándo me llamas Potter? Vaya, qué listo, gruñó Hagrid. Muy gracioso. Intentas tomarme el pelo, ¿eh? Muy bonito. Pasa, pedazo de mocoso desagradecido. Sin dejar de refunfuñar, se apartó para que entraran. Hermione lo hizo pegada a Harry con cara de susto. ¿Y bien? Gruñó Hagrid mientras los tres amigos se sentaban en la enorme mesa. En la enorme mesa de madera. Fang apoyó la cabeza en las rodillas de Harry y le babeó la túnica. ¿Qué pasa? ¿Sienten lástima por mí? ¿Creen que estoy triste o algo así? No, contestó Harry sin vacilar. Solo queríamos verte. Te hemos echado de menos, dijo Hermione. ¿Que me han echado de menos? Se burló Hagrid. Sí, claro. Sacudió la cabeza y fue a preparar el té en una gran tetera de cobre. Luego llevó a la mesa 3 tazas de tamaño de cubos llenas de un té color caoba y un plato de pastelitos de pasas. Harry estaba tan hambriento que hasta se sentía capaz de comer algo cocinado por Hagrid, así que tomó uno. Mira, Hagrid, dijo Hermione con vacilación cuando el guardabosques por fin volvió a sentarse y se puso a pelar papas con brutalidad, como si aquellos tubérculos le hubiesen ofendido gravemente. Nosotros queríamos seguir estudiando cuidado con las criaturas mágicas, pero... Hagrid soltó un bufido. A Harry le pareció que unos cuantos mocos iban a parar las papas y se alegró de no tener que quedarse a comer. Es verdad, insistió Hermione, pero no tenemos más horas libres. Sí, claro, masculló Hagrid. Se oyó un extraño sonido similar a un eructo y todos miraron a su alrededor. Hermione soltó un grito y Ron se levantó de un brinco y se trasladó a la otra punta de la mesa para apartarse del barril que acababa de descubrir en el rincón. Estaba lleno de unas cosas que parecían gusanos de un palmo negro. Eran viscosas, blancas y se retorcían. ¿Qué es eso, Hagrid? Preguntó Harry intentando parecer interesado en lugar de asqueado, pero dejó su pastelito en el plato. Larvas gigantes. ¿Y en qué se convierten? Preguntó Ron con aprensión. No se convierten en nada, son para alimentar a Aragog. Y sin previo aviso rompió a llorar. Oh, Hagrid, exclamó Hermione bordeando la mesa por el lado más largo para evitar el barril de gusanos. Le rodeó los temblorosos hombros. ¿Qué te pasa? Es él, dijo entre sollozos. Sus ojos negros como azabache derramaban gruesas lágrimas mientras se enjuagaba con el delantal. Es... es Aragog. Creo que se está muriendo. El verano pasado enfermó y no mejora. No sé si voy a hacer si... ¿Qué voy a hacer si llevamos tanto tiempo juntos? Hermione le dio unas palmaditas en la espalda, pero no encontraba palabras para consolarlo. Harry supuso que los sentimientos de su amiga debían ser confusos. Él sabía que Hagrid le había regalado un osito de peluche a una cría de dragón, pero, pero también lo había visto canturrearle a escorpiones gigantes provistos de ventosas y aguijones e intentar razonar con su hermanastro, un gigante brutal. Pero la gigantesca araña parlante Aragog, que vivía en la espesura del bosque prohibido de la que Ron había escapado de milagro 4 años atrás,
Era quizás el más incomprensible de todos los monstruosos caprichos del guardabosques. ¿Podemos hacer algo para ayudarte?, ofreció Hermione. Me temo que no, Hermione, gimoteó Hagrid, intentando detener el caudal de lágrimas. Verás, el resto de la tribu, la familia de Aragog, se están poniendo muy raros ahora que él está enfermo, un poco nerviosos. Sí, creo recordar que ya vimos esa faceta suya, comentó Ron en voz baja. ¿Cómo están las cosas que no me parece oportuno que se acerque a la colonia nadie que no sea yo?, concluyó Hagrid. Se sonó con el delantal y levantó la cabeza y agregó: Pero gracias por el ofrecimiento, Hermione, eres muy amable. Al final el ambiente se suavizó bastante, aunque Harry ni Ron mostraron el menor entusiasmo por llevarle gusanos gigantes a una araña asesina y glotona. Hagrid parecía por dar por descontado que les habría encantado hacerlo, y volvió a ser el de siempre. Sí, ya sabía que no les costaría mucho incluir mi asignatura, que les costaría mucho incluir mi asignatura en sus horarios, dijo mientras le servía más té. Aunque si hubieran pedido giratiempos, no podíamos pedirlos, explicó Hermione. El verano pasado destrozamos todos los que se guardaban en el ministerio, se publicó en el Profeta. Ah, vaya, se resignó Hagrid. No podrían hacerlo, perdonen que haya estado... Bueno, es que estoy preocupado por Aragog. Y creí que como la profesora Plank les había dado clases... Entonces los tres amigos mintieron y afirmaron categóricamente que la profesora Plank, que había sustituido a Hagrid varias veces, era una pésima educadora. El resultado fue que al anochecer, cuando se despidieron de Hagrid, se veía bastante animado. Me muero de hambre, dijo Harry cuando enfilaron a buen paso en el oscuro y desierto camino de regreso. Habían dejado definitivamente el pastelito en el plato después de notar cómo una muela les crujía de forma sospechosa. Y esta noche debo cumplir el castigo con Snape, así que no tendré mucho tiempo para cenar. Al llegar al castillo vieron que Cormac McLaggen iba a entrar en el gran comedor, pero tuvo que intentarlo 2 veces para pasar por la puerta, pues la primera vez revoltó con el marco. Ron soltó una risotada, regodeándose, y entró con pasos exagerados detrás de McLaggen. Sin embargo, Harry retuvo a Hermione. ¿Qué pasa?, repuso ella. Lo he estado pensando, contestó él en voz baja. Y yo diría que a McLaggen le han hecho un encantamiento con Fundus. Y estaba justo delante de donde tú te habías sentado. De acuerdo, fui yo, confesó ella ruborizándose. Pero tendrías que haber oído cómo hablaba de Ron. Y Ginny, además, tiene un muy mal genio. Ya viste cómo reaccionó cuando no lo elegiste. ¿No te interesa tener a alguien así en el equipo? No, advirtió Harry. No, supongo que tienes razón, pero ¿no crees que has sido deshonesto, Hermione? Recuerda que eres perfecta. Ya cállate, les preguntó ella mientras él le sonreía. ¿Qué hacen?, preguntó Ron, que había regresado sobre sus pasos y lo miraba con desconfianza. Nada, contestaron ellos al unísono y lo acompañaron adentro. El olor a roast beef hizo que Harry le rugiera el estómago, pero tan solo habían dado 3 pasos en dirección a la mesa de Gryffindor cuando el profesor Slughorn se plantó delante de ellos. Harry, me alegro de encontrarte, dijo una voz tronante con tono cordial, retorciéndose las puntitas de los bigotes de morsa e hinchando la enorme barriga. Necesitaba pescarte antes de la cena. ¿Qué me dices de venir a picar algo a mis aposentos? Vamos a celebrar una pequeña fiesta. Solo seremos unas cuantas jóvenes promesas y yo. Vendrán McLaggen, Sabini, la encantadora Melinda Bobbin. ¿La conoces? Su familia tiene una gran cadena de boticas. Y por supuesto, espero que la señorita Granger me honre también con su presencia. Y le dedicó una leve reverencia a Hermione. Era como si Ron fuera invisible, ni siquiera lo miró. No puedo, profesor, se excusó Harry. Tengo un castigo con el profesor Snape. No me digas, exclamó Slughorn componiendo una cómica mueca de disgusto. Vaya, pues yo contaba contigo, Harry. Sabes que voy a hablar con Severus y le expondré la situación. Estoy seguro de que lograré que aplace el castigo. Descuida, nos vemos luego. Y salió precipitadamente del gran comedor.
No lo logrará, dijo Harry en cuanto Slughorn se hubo alejado. Este castigo ya se ha aplazado una vez. Snape lo hizo por Dumbledore, pero no lo hará por nadie más. Diantre, ojalá puedas venir. No se me antoja nada ir sola, se quejó Hermione con aprensión, y Harry comprendió que estaba pensando en McLaggen. No creo que esté sola. Supongo que también habrá invitado a Ginny, apuntó Ron, a quien no le había sentado nada bien que Slughorn lo ignorara. Después de la cena regresaron a la torre de Gryffindor. La sala común estaba abarrotada, pues la mayoría de la gente había terminado de cenar, pero los tres amigos encontraron una mesa libre. Ron, que estaba de mal humor desde el encuentro con Slughorn, se cruzó de brazos y se quedó contemplando por el techo con ceño. Y Hermione tomó un ejemplar del Profeta Vespertino, que alguien había dejado encima de una silla, y se puso a hojearlo. ¿Alguna novedad?, preguntó Harry. Pues no. Mira, Ron, aquí está tu padre. No le ha pasado nada, se apresuró a añadir, pues el chico lo miró con cara de susto. Solo dice que ha ido a investigar a la casa de los Malfoy. Este segundo registro de la residencia del mortífago no parece haber dado ningún resultado. Arthur Weasley, de la Oficina para Detección y Confiscación de Hechizos Defensivos y Objetos de Protectores Falsos, declaró que su equipo había actuado tras recibir el soplo de un informante. Vaya, el mío, saltó Harry. En King's Cross hablé de Draco y de su interés en que Borgin le arreglara una cosa, pero bueno, si esa cosa no está en casa de los Malfoy, Draco debe de haberla traído a Hogwarts. ¿Te refieres a que trajo contrabando?, repuso Hermione bajando el periódico. Imposible. Nos registraron a todos cuando llegamos, ¿recuerdas? Sí, dijo, se extrañó Harry. Pues a mí no me registró nadie. No, claro, porque a ti no. Claro, a ti no porque llegaste tarde. Filch nos repasó uno por uno con sensores de ocultamiento cuando llegamos al vestíbulo. Habría detectado cualquier objeto tenebroso. Me consta que a Crabbe le confiscaron una cabeza reducida. Es imposible que Malfoy entrara en el colegio con algo peligroso. Harry, frustrado, se quedó contemplando cómo Ginny Weasley jugaba con Arnold, su micropuff, mientras buscaba la forma de rebatir la objeción. Entonces, ¿se la habrá enviado a alguien con una lechuza?, dijo al cabo. ¿Su madre, por ejemplo? También revisan las lechuzas, replicó Hermione. Filch nos lo dijo mientras nos pasaba los sensores de ocultamiento por todas partes. Esta vez Harry se quedó sin réplica. No parecía posible que Malfoy tuviera introducido en el colegio ningún objeto peligroso ni tenebroso. Miró a Ron, que estaba con los brazos cruzados observando a Lavender Brown. ¿Se te ocurre alguna manera de que Malfoy... Déjalo ya, Harry, lo cortó su amigo con malos modos. Oye, que yo no tengo la culpa de que Slughorn nos haya invitado a Hermione y a mí a esa estúpida fiesta. Ninguno de los dos quería ir, ¿de acuerdo? De acuerdo, pero ¿cómo a mí no me ha invitado a ninguna fiesta? Creo que voy a acostarme. Y se marchó con paso decidido, dejándolos plantados en ese momento. Emelsa Robbins, la nueva cazadora, se acercó a la mesa. Hola, Harry, saludó. Tengo un mensaje para ti. ¿Del profesor Slughorn?, preguntó él, enderezándose. No, del profesor Snape, dijo Demelsa. Harry se llevó un chasco. Dice que te espera en su despacho a las 8:30 y que le tiene sin cuidado las fiestas a las que hayas sido invitado. También quiere que sepas que tendrás que separar los gusarajos podridos de los buenos para utilizarlos en clase de pociones y que no hace falta que lleves guantes protectores. Muy bien, se reaccionó Harry. Gracias, Demelsa. Fin del capítulo 11. ¿Listo, gente? El día de hoy estuvo un poco más corta la parte de la lectura del capítulo, pero creo que nos dio algo bueno. Nos dio esta parte de el equipo de Quidditch. Recordemos que en el libro pasado pues no hubo Quidditch mucho tiempo por los temas pues bueno, los temas que ya saben, ¿no? De que se vetó prácticamente el Quidditch, de que no se dieron permisos excepto Slytherin, cosas que sucedieron en el libro pasado. Pero
pues se está retomando. Ya no están los hermanos Weasley, bueno, los gemelos Weasley, porque ahora hay dos hermanos Weasley diferentes, pero pues ya es otra alineación prácticamente la que se tenía. Por ahí repiten algunos, como Katie, como Harry obviamente, como Ginny al final, este, como Ron, que me da gusto que se haya quedado, sobre todo porque pues, hizo ganar al equipo del año pasado y creo que se lo merece. Entonces, vamos a ir viendo qué pasa, también qué va a pasar con Slughorn, que prácticamente le van a fallar en la comida, en la fiesta, porque van a ir a cumplir el, este, el castigo con Snape. Entonces, ya iremos viendo qué sucede más adelante. Espero que les haya gustado la lectura. Nos vemos el día de mañana con un capítulo más. Buenas noches.